Hombre va a misa y se encuentra con un niño diciendo que las monjas lo quieren secuestrar. Cuando el hombre bajó al sótano de la iglesia, lo que encontró lo dejó horrorizado. Era un día cálido y soleado de domingo. Juan, un hombre de unos 45 años, se dirigía tranquilamente a la iglesia de su barrio para asistir a la misa dominical, como hacía cada semana sin falta. A pesar de que no se consideraba un devoto religioso, era un hombre de principios que valoraba la importancia de la comunidad y las tradiciones. Mientras caminaba por las calles empedradas, Juan saludaba con una sonrisa a los vecinos que se cruzaban en su camino. Algunos le correspondían con un breve gesto, otros se detenían para intercambiar unas palabras. Juan se sentía parte de ese barrio, donde había vivido toda su vida y donde todo el mundo se conocía. Al llegar a la imponente iglesia de piedra gris, Juan se persignó antes de empujar la pesada puerta de madera y entrar. El olor a incienso y a velas recién apagadas le envolvió, trayéndole recuerdos de su infancia, cuando acompañaba a sus padres a misa todos los domingos. Se acomodó en uno de los bancos de madera, cerca del altar mayor, y se dispuso a seguir la ceremonia. El órgano resonaba majestuosamente, acompañando el canto del coro. Juan recitaba las oraciones con la mirada fija al frente, aunque su mente a veces divagaba. De pronto su atención se desvió hacia un rincón apartado de la iglesia, donde un niño pequeño, de no más de 8 años, estaba sentado solo, con la cabeza gacha y llorando en silencio. Juan observó al niño con preocupación durante unos instantes, sin saber muy bien qué hacer. ¿Debería acercarse a él y preguntarle qué le ocurría? ¿O sería mejor dejarle solo, por si quería estar a solas con su pena? Finalmente, la compasión venció a la duda, y Juan se levantó de su asiento para dirigirse hacia el niño. A medida que se acercaba, pudo ver mejor su rostro bañado en lágrimas. Se detuvo a su lado, y con voz suave le preguntó: «Oye, pequeño, ¿te encuentras bien? ¿Por qué estás llorando?» El niño levantó la mirada sorprendido, y al ver a aquel hombre desconocido frente a él, se encogió ligeramente, temeroso. Yo, balbuceó, secándose las lágrimas con la manga de su jersey. «No pasa nada, de verdad». Juan se arrodilló para quedar a la altura del niño y le sonrió con amabilidad. «No tienes por qué esconderlo. Puedes confiar en mí. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?» El niño dudó unos instantes, pero finalmente, como si necesitara desahogarse, comenzó a hablar. Es que unas monjas malas me quieren secuestrar», susurró, mirando a su alrededor con temor. Juan abrió los ojos, sorprendido por aquella inesperada revelación. «¿Cómo dices? Unas monjas quieren secuestrarte. ¿Estás seguro de eso?» El niño asintió con la cabeza, apretando los labios. «Sí, es verdad. Ellas me han estado siguiendo y dicen que me van a llevar lejos de mi casa», explicó con la voz temblorosa. Juan intentó mantener la calma, aunque por dentro se sentía alarmado. ¿Cómo era posible que en un lugar sagrado como la iglesia hubiera algo tan terrible sucediendo? «Oye, tranquilo», le dijo poniendo una mano sobre su hombro. «Cuéntame dónde están esas monjas, a lo mejor puedo ayudarte». El niño lo miró con desconfianza al principio, pero luego, tras una breve vacilación, le susurró: «Están allí, en el sótano. Bajaron hace un rato y no han vuelto a salir». Juan siguió la mirada del niño y vio una puerta discreta, casi escondida, en un rincón de la iglesia. «¿En el sótano, dices?», murmuró frunciendo el ceño. «¿Estás seguro de que ellas entraron por ahí?» El pequeño asintió con la cabeza, mordiéndose el labio inferior. «Sí, las vi bajar. No sé qué están haciendo, pero no quiero que me lleven». Juan se quedó pensativo unos instantes, debatiéndose entre su deseo de ayudar a ese niño aterrorizado y su cautela natural ante una situación tan extraña. ¿Y si todo no era más que una mala broma o un malentendido? Sin embargo, la angustia reflejada en el rostro del pequeño le hizo tomar una decisión. «Está bien, voy a ir a echar un vistazo», le dijo poniéndose de pie. «Espérame aquí, ¿de acuerdo? No tardaré». El niño lo miró con ojos suplicantes. «Por favor, tenga cuidado», murmuró agarrándole levemente la manga de su chaqueta. Juan le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «No te preocupes, todo va a salir bien». Sin perder más tiempo, Juan se encaminó hacia la puerta que el niño le había señalado. Empujó con cautela el pesado portón de madera y se adentró en la oscuridad del sótano, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza.
El sótano estaba sumido en una penumbra casi absoluta, con apenas un hilo de luz colándose por una pequeña ventana. Juan tuvo que detenerse unos instantes para que sus ojos se acostumbraran a la escasa iluminación. Poco a poco, fue distinguiendo siluetas y formas en la distancia. Avanzó con pasos lentos y cuidadosos, aguzando el oído por si escuchaba algo sospechoso. El crujir de la madera bajo sus pies le hizo estremecer. A medida que se acercaba al fondo del sótano, comenzó a percibir voces apagadas. Su curiosidad se mezclaba con un incipiente temor. Finalmente, divisó una puerta entreabierta, de la que escapaba un haz de luz. Sin hacer ruido, se acercó y asomó con cautela. Lo que vio a continuación le heló la sangre. En una amplia habitación, varias mujeres con hábitos monacales hablaban en voz baja, rodeando a un grupo de niños que parecían estar encerrados en jaulas. Juan observó con horror cómo una de las monjas acariciaba la cabeza de un niño pequeño, que lloraba en silencio, mientras otra le entregaba un plato de comida a través de los barrotes. Juan retrocedió unos pasos, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Qué demonios estaba pasando allí? ¿Acaso ese niño tenía razón y esas mujeres realmente querían secuestrar a los pequeños? Aturdido por la impresión, Juan se apoyó en la pared, intentando recobrar la compostura. Tenía que salir de allí cuanto antes y encontrar la manera de detener a esas monstruosas monjas. Pero, ¿a quién podría recurrir? ¿Quién le creería? En ese momento, escuchó unos pasos que se acercaban. Rápidamente, se ocultó detrás de unas cajas apiladas, conteniendo la respiración. Una de las monjas salió de la habitación y caminó hacia la puerta del sótano. Juan la observó alejarse, sintiendo que el miedo le oprimía el pecho. Cuando la monja desapareció, Juan se permitió exhalar un suspiro de alivio. Tenía que actuar con cautela, pero no podía marcharse sin hacer nada. Esos niños estaban en peligro y él no podía quedarse de brazos cruzados. Tras tomar una profunda bocanada de aire, Juan salió de su escondite y se encaminó hacia la habitación donde había visto a las monjas. Al asomarse de nuevo, comprobó que ahora estaba vacía. Sin perder más tiempo, entró. La escena que encontró allí le resultó aún más aterradora. Varios niños, algunos muy pequeños, estaban encerrados en jaulas, sucios y asustados. Algunos lloraban en silencio, mientras otros observaban a Juan con ojos implorantes. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Juan llevándose las manos a la cabeza, horrorizado. Se acercó a una de las jaulas y miró a los niños con expresión de angustia. «¿Qué os han hecho esas malditas mujeres?», murmuró, sintiendo que la ira le hervía la sangre. Uno de los niños, un chiquillo de unos 10 años, se acercó a los barrotes y lo miró con desesperación. «Por favor, sáquenos de aquí», suplicó, con la voz quebrada. «Nos tienen encerrados desde hace días y no nos dan de comer. Tengo mucha hambre». Juan apretó los puños conteniéndose para no gritar. «Tranquilos, haré todo lo que esté en mi mano para sacaros de aquí», les prometió, intentando sonar convincente. En ese momento, oyó de nuevo pasos que se acercaban. Rápidamente se escondió detrás de unas cajas, justo a tiempo antes de que otra monja entrara en la habitación. Desde su escondite, Juan observó cómo la mujer se acercaba a una de las jaulas y arrojaba un puñado de galletas a su interior, sin mediar palabra. Los niños se abalanzaron sobre ellas, devorándolas con desesperación. Juan sintió que le hervía la sangre al ver aquella escena. ¿Cómo podían esas mujeres tratar a esos niños de esa manera? ¿Acaso no tenían corazón? Cuando la monja se hubo marchado, Juan salió de su escondite y se acercó de nuevo a los niños. Algunos lo miraban con esperanza, otros parecían desconfiar de él. «Escuchadme bien», les dijo con voz firme. «Voy a sacaros de aquí, os lo prometo. Pero tenéis que confiar en mí y hacer todo lo que os diga, ¿de acuerdo?». Los niños asintieron en silencio, aferrándose a las palabras de Juan como si fueran su última esperanza. «Bien. Ahora, decidme, ¿cuántas monjas hay aquí abajo? ¿Sabéis por dónde suelen entrar y salir?». Uno de los niños, una niña de unos 7 años, se acercó a los barrotes. «Hay 3 monjas que vienen a vernos», explicó en un susurro. «Siempre entran y salen por esa puerta». La niña señaló hacia la puerta por la que Juan había entrado. «¿Y sabes a dónde van cuando salen de aquí?», preguntó Juan frunciendo el ceño. La niña negó con la cabeza. «No, no lo sabemos. Ellas nos traen la comida y luego se van. A veces tardan mucho en volver».
Juan asintió pensativo. De acuerdo, voy a ver qué puedo hacer para sacaros de aquí. Intentad manteneros calmados y no hagáis ruido, ¿de acuerdo? Los niños asintieron, observando a Juan con una mezcla de miedo y esperanza. Juan se alejó un poco de las jaulas, intentando trazar un plan en su cabeza. Tenía que actuar con cautela, pero no podía dejar a esos inocentes niños en manos de esas monstruosas mujeres. Debía encontrar una manera de avisar a las autoridades y detener esa abominable trama. Mientras pensaba, oyó de nuevo pasos que se acercaban. Rápidamente, se escondió detrás de unas cajas, conteniendo el aliento. Esta vez, entraron dos monjas, que se acercaron a las jaulas y comenzaron a hablar en voz baja. Juan, desde su escondite, aguzó el oído para intentar escuchar lo que decían. «Mañana por la noche llegará el comprador», dijo una de las monjas en tono grave. «Tenemos que tener todo preparado». La otra monja asintió con la cabeza. «Sí, hermana. Los pequeños estarán listos. Nadie sospechará nada». Juan sintió que la bilis le subía a la garganta al comprender el horrible plan de esas mujeres. ¿Acaso estaban a punto de vender a esos niños? Apretando los puños con fuerza, Juan esperó a que las monjas se marcharan de nuevo. Cuando el sótano quedó en silencio, salió de su escondite y se acercó a los niños. «Escuchadme bien», les dijo en voz baja pero firme. «Esas mujeres os van a vender a alguien mañana por la noche. Tengo que salir de aquí y avisar a la policía. Voy a volver lo antes posible para sacaros de aquí, ¿de acuerdo?» Los niños lo miraron con terror, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Nos van a vender?», susurró uno de los más pequeños con la voz temblorosa. «Sí, pero no voy a permitir que eso suceda», le aseguró Juan tratando de sonar tranquilizador. «Aguantad un poco más, ¿vale? Volveré con ayuda». Sin perder más tiempo, Juan se dirigió hacia la puerta y tras echar una última mirada a los niños aterrorizados, salió del sótano. Al llegar a la iglesia, se encontró con que la ceremonia había terminado y los fieles se dirigían a la salida. Juan se acercó a uno de los sacerdotes, que charlaba animadamente con algunos feligreses. «Padre, tengo que hablar con usted de algo urgente», le dijo con evidente nerviosismo. El sacerdote lo miró con sorpresa. «¿Qué ocurre, hijo? ¿Hay algo que pueda ayudarte?» Juan, sin saber muy bien cómo empezar, le relató lo que había descubierto en el sótano. El rostro del anciano sacerdote fue palideciendo a medida que escuchaba el terrible relato. «Dios mío, ¿está usted seguro de lo que dice?», exclamó, horrorizado. Una vez en el sótano, Juan había sido testigo de una escena terrorífica. Vio a varios niños encerrados en jaulas, siendo custodiados por un grupo de monjas que, según escuchó, planeaban vender a los pequeños al día siguiente. Horrorizado y enfurecido por lo que descubrió, Juan salió rápidamente del sótano en busca del sacerdote para alertarlo de la situación. El anciano cura, visiblemente consternado por la revelación, no dudó en tomar medidas inmediatas. Juntos se dirigieron hacia la puerta del sótano, pero antes de que pudieran bajar, una de las monjas salió y los interceptó. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó la mujer con tono desafiante. El sacerdote dio un paso al frente con gesto severo. «Hermana, hemos descubierto lo que está sucediendo en el sótano. Esto es una abominación. Tenemos que parar esto de inmediato». La monja lo miró con frialdad. «No sé de qué está hablando, padre. Le sugiero que se aleje de aquí y no se meta en asuntos que no le conciernen». «¿Cómo se atreve a decir eso?», intervino Juan lleno de ira. «Hay niños encerrados en ese sótano, niños que ustedes planean vender. Eso es un crimen horrible». La monja lo fulminó con la mirada. «No sé de qué está hablando, caballero, y le advierto que si no se retira ahora mismo, tendré que llamar a la policía». El sacerdote levantó una mano tratando de calmar los ánimos. «Hermana, por favor, no compliquemos más las cosas. Sabemos la verdad y no vamos a permitir que sigan con esta atrocidad. Entreguen a esos niños y entréguense a las autoridades». La monja apretó los labios, visiblemente contrariada. «No saben lo que dicen. Ustedes no entienden nada», masculló antes de dar media vuelta y regresar al sótano, cerrando la puerta con fuerza. Juan miró al sacerdote con desesperación. «¿Qué haremos ahora, padre? Esas mujeres no van a entregarse». El anciano cura suspiró con pesar. «Tendremos que llamar a la policía de inmediato. Esto es demasiado grave para que nosotros solos podamos detenerlo». Sin perder más tiempo, ambos salieron de la iglesia y se dirigieron a la comisaría más cercana.
Una vez allí, expusieron los hechos a los agentes, que acogieron la denuncia con visible incredulidad. ¿Está usted seguro de lo que dice?, preguntó el oficial a cargo, frunciendo el ceño. ¿Tiene pruebas de esas acusaciones? Por supuesto que estoy seguro, exclamó Juan, visiblemente alterado. Yo mismo vi a esas mujeres encerrando a los niños en el sótano de la iglesia. Tienen que ir a detenerlas antes de que logren vender a esos pobres muchachos. El policía suspiró, rascándose la barbilla. Entiendo su preocupación, señor, pero sin pruebas sólidas no podemos actuar. Tendré que enviar a alguien a investigar la situación, pero no puedo garantizarle que encontremos nada. Juan apretó los puños, frustrado. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Esos niños están en peligro, gritó, golpeando con fuerza la mesa del oficial. El sacerdote puso una mano sobre su hombro, tratando de calmarlo. Tranquilo, hijo. El oficial tiene razón, necesitamos más evidencias, pero le aseguro que no nos quedaremos de brazos cruzados. Juan respiró hondo, tratando de recobrar la compostura. Muy bien, padre. ¿Qué propone que hagamos entonces? El anciano cura lo miró con determinación. Vamos a regresar a la iglesia y a vigilar de cerca el sótano. Si esas mujeres intentan algo, los sorprenderemos infraganti y llamaremos a la policía de nuevo. No podemos dejar que esos niños caigan en manos de esos monstruos. Juan asintió, su rostro reflejando una mezcla de temor y resolución. Estoy con usted, padre. Vamos a salvar a esos pequeños, cueste lo que cueste. Ambos hombres salieron de la comisaría y regresaron rápidamente a la iglesia. Al llegar, se apostaron cerca de la entrada del sótano, atentos a cualquier movimiento sospechoso. Pasaron las horas en un tenso silencio, con el corazón latiéndoles con fuerza. De vez en cuando, alguna de las monjas salía del sótano, pero ninguna de ellas parecía advertir su presencia. Finalmente, cuando las campanas anunciaron el atardecer, Juan y el sacerdote vieron cómo la puerta se abría y 3 mujeres con hábitos monacales salían, llevando consigo un par de bultos envueltos en mantas. «¡Allí están!», exclamó Juan señalando a las monjas. «Rápido, padre, hay que detenerlas». Sin esperar más, ambos hombres se lanzaron hacia las mujeres, gritando y exigiendo que soltaran a los niños. Las monjas, sorprendidas por la repentina aparición, soltaron los bultos y echaron a correr, siendo perseguidas por Juan y el sacerdote. Pero en su huida, una de ellas logró alcanzar la puerta del sótano y cerrarla con fuerza, impidiendo que los hombres pudieran entrar. «¡No!», gritó Juan, aporreando la pesada puerta de madera. «¡Abran, malditas sean!». El sacerdote jadeante lo sujetó del brazo. «Tranquilo, hijo. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Ahora debemos esperar a que llegue la policía». Juan miró al anciano con desesperación. «Pero, ¿y si ya es demasiado tarde? ¿Y si esas mujeres logran escapar con los niños?». El sacerdote lo miró con gravedad. «Tenemos que confiar en que la justicia actuará a tiempo. No podemos hacer nada más por ahora». Resignado, Juan se dejó caer al suelo, hundiendo el rostro entre las manos. Rezaba en silencio para que los niños estuvieran a salvo y para que la policía llegara lo antes posible. Mientras esperaban, un grupo de feligreses que habían presenciado la escena se acercaron, intrigados y alarmados. «¿Qué ha pasado, padre? ¿Por qué esas monjas huían de ustedes?», preguntó una mujer con evidente preocupación. El sacerdote, con semblante grave, les relató lo que habían descubierto en el sótano. Los rostros de los presentes se llenaron de horror e incredulidad. «Dios mío, ¿es posible que esas mujeres hicieran algo así?», exclamó un hombre consternado. «Me temo que sí», respondió el sacerdote con pesar. «Hemos avisado a la policía y esperamos que lleguen pronto para detener a esas criminales». Los feligreses intercambiaron miradas de angustia y desconcierto. Algunos de ellos se unieron a Juan y al sacerdote, dispuestos a esperar junto a ellos la llegada de las autoridades. Finalmente, después de una larga espera que se hizo eterna, el sonido de las sirenas anunció la llegada de los agentes de policía. Varios coches patrulla se detuvieron frente a la iglesia y un grupo de oficiales se apresuró a entrar en el edificio. «¿Dónde está la entrada al sótano?», preguntó uno de los policías dirigiéndose al sacerdote. «Por aquí, síganme», respondió el anciano, guiándolos hacia la puerta del sótano. Los agentes empujaron la pesada puerta y se adentraron en la oscuridad, armados y en alerta. Juan y el sacerdote, junto a los feligreses, contuvieron el aliento, aguardando con expectación.
Pasaron unos minutos que parecieron horas, hasta que finalmente los policías emergieron, escoltando a 3 mujeres con hábitos monacales que iban esposadas y con semblante sombrío. «Los niños. ¿Dónde están los niños?», preguntó Juan con urgencia. Uno de los oficiales se acercó a él, con gesto grave. «Hemos encontrado a los niños encerrados en el sótano. Están a salvo ahora. Los hemos sacado de allí y los llevarán a un lugar seguro». Juan sintió que un enorme peso se le quitaba de encima. Miró al sacerdote con una mezcla de alivio y satisfacción. «Lo logramos, padre. Esos niños están a salvo». El anciano cura le puso una mano en el hombro, sonriendo con orgullo. «Así es, hijo. Gracias a tu valentía y a tu persistencia, hemos logrado detener a esas mujeres y salvar a esos pobres inocentes. Estoy muy orgulloso de ti». Juan sonrió, aunque sus ojos brillaban con lágrimas. Sabía que había hecho lo correcto, y eso era lo único que importaba. Ahora, solo esperaba que esos niños pudieran superar el trauma y tener una oportunidad de volver a ser felices. Mientras observaba cómo las monjas eran subidas a los coches patrulla, Juan se prometió a sí mismo que nunca más se quedaría de brazos cruzados ante la injusticia. Ese día había aprendido que, a veces, el verdadero heroísmo se encuentra en la capacidad de actuar, incluso cuando todo parece estar en contra. Las sirenas de los coches de policía se habían alejado ya, llevándose consigo a las monjas acusadas de secuestrar y planear vender a los niños. Juan y el sacerdote observaban cómo los agentes se marchaban, sintiendo un profundo alivio por haber logrado detener a tiempo aquella terrible trama. «Gracias a Dios llegamos a tiempo», suspiró el anciano cura con gesto cansado. «No quiero imaginar lo que le habría pasado a esos pobres niños». Juan asintió, aún conmocionado por todo lo ocurrido. «Sí, padre. Fue una suerte que ese niño me haya confiado sus temores. De no ser por él, quizás nunca habríamos descubierto lo que esas mujeres planeaban». El sacerdote puso una mano en el hombro de Juan, mirándolo con orgullo. «Y fue gracias a tu valor e insistencia que logramos detenerlas a tiempo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Has demostrado tener un corazón noble y una profunda compasión». Juan se ruborizó ligeramente, sintiéndose abrumado por las palabras del anciano. «Yo solo hice lo que cualquier persona con un mínimo de humanidad habría hecho», murmuró con modestia. «No seas tan modesto», lo regañó el sacerdote con una sonrisa. «No todo el mundo habría actuado como tú lo hiciste. Eres un hombre excepcional». En ese momento uno de los policías se acercó a ellos. «Disculpen, ¿ustedes son los testigos que denunciaron lo ocurrido?», preguntó el agente con semblante serio. «Sí, somos nosotros», respondió el sacerdote. «¿Hay alguna novedad?». «Hemos interrogado a las detenidas, y por desgracia, sus declaraciones confirman lo que ustedes nos informaron», dijo el policía con gesto grave. «Esas mujeres eran parte de una red de tráfico de niños. Tenían a los pequeños encerrados en el sótano, a la espera de que llegara un comprador». Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La sola idea de que aquellas monstruosas mujeres hubieran estado a punto de vender a esos niños le revolvía el estómago. «¿Y los niños? ¿Cómo están?», preguntó, con evidente preocupación. «Están siendo atendidos por los servicios sociales», explicó el agente. «Los hemos trasladado a un lugar seguro y están recibiendo la atención y el cuidado que necesitan». El sacerdote soltó un suspiro aliviado. «Me alegro de oír eso. ¿Hay algo más en lo que podamos ayudar?». «De momento no», respondió el policía. «Les tomaremos declaración más tarde. Por ahora les agradecemos su colaboración en este caso». Dicho esto, el agente se retiró, dejando a Juan y al sacerdote sumidos en un silencio reflexivo. «Gracias a Dios todo ha salido bien», dijo el anciano cura rompiendo el silencio. «Esos niños están a salvo, y todo gracias a tu valentía, Juan». Juan negó con la cabeza. «No, padre, usted también tuvo un papel fundamental. Si no hubiera sido por su rápida reacción y su apoyo, no habría podido hacer nada». El sacerdote sonrió con benevolencia. «Somos un buen equipo, ¿no crees?», dijo, palmeando suavemente la espalda de Juan. Juan le devolvió la sonrisa, sintiéndose profundamente agradecido por contar con el apoyo de aquel hombre sabio y bondadoso. «Padre, ¿cree que esos niños podrán superarlo?», preguntó Juan con preocupación. «Lo que han vivido debe haber sido una experiencia terrible». El sacerdote suspiró con pesar. «Sin duda,
Será un largo camino de sanación y recuperación para ellos, dijo con gesto grave. Pero estoy seguro de que, con la ayuda adecuada y el amor de una familia, podrán sanar esas heridas y volver a ser felices. Juan asintió, esperanzado. Me alegro de que al menos ahora estén a salvo, murmuró. En ese momento, uno de los feligreses que había presenciado los acontecimientos se acercó a ellos. «Padre, ¿qué va a pasar con esas mujeres?», preguntó con evidente preocupación. «¿Van a pagar por lo que han hecho?». El sacerdote lo miró con seriedad. «Puedes estar seguro de que la justicia se encargará de ellas», respondió con firmeza. «Ese tipo de crímenes no pueden quedar impunes». Juan apretó los puños, sintiendo cómo la ira volvía a hervir en su interior. «Espero que les den el castigo que se merecen», masculló con los dientes apretados. «Esas mujeres son verdaderos monstruos». El sacerdote puso una mano en su hombro, tratando de calmarlo. «La justicia divina y la humana se encargarán de ellas, hijo. Por ahora, debemos concentrarnos en ayudar a esos niños a sanar y reconstruir sus vidas». Juan asintió, tratando de serenarse. «Tiene razón, padre. Eso es lo más importante». En ese momento, uno de los policías se acercó a ellos. «Lamentamos haberlos tenido aquí por tanto tiempo», se disculpó el agente. «Pero necesitamos tomarles declaración antes de que puedan irse». «Por supuesto, estamos a su disposición», respondió el sacerdote con cortesía. Juan y el sacerdote siguieron al policía hasta la comisaría, donde pasaron varias horas relatando con detalle todo lo que habían presenciado. Sus testimonios serían fundamentales para construir un caso sólido contra las monjas acusadas. Una vez finalizado el interrogatorio, ambos hombres salieron de la comisaría, sintiéndose agotados pero satisfechos de haber contribuido a detener aquella terrible trama. «Bueno, mi querido amigo», dijo el sacerdote poniendo una mano en el hombro de Juan, «creo que nos merecemos un buen descanso». Juan sonrió, asintiendo con la cabeza. «Sin duda, padre. Ha sido un día muy largo y agotador, pero también lleno de momentos inspiradores», añadió el anciano cura, mirándolo con orgullo. «Estoy seguro de que Dios te ha puesto en nuestro camino por una razón, Juan. Eres un hombre de noble corazón y has demostrado tener el valor y la determinación necesarios para hacer lo correcto, incluso cuando todo parecía en contra». Juan se ruborizó, sintiéndose abrumado por las palabras del sacerdote. «No sé si merezco tantos elogios, padre», murmuró con modestia. «Simplemente hice lo que cualquiera habría hecho en mi lugar». El sacerdote negó con la cabeza. «No, mi querido amigo, no todos habrían actuado como tú lo hiciste. Y por eso estoy profundamente agradecido y orgulloso de ti». Juan se sintió conmovido por la sinceridad y el afecto en las palabras del anciano cura. En aquel momento, supo que había forjado una conexión especial con aquel hombre, una amistad que atesoraría por el resto de su vida. «Gracias, padre», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Significa mucho para mí». El sacerdote le sonrió con calidez. «Bien, ¿qué te parece si vamos a tomar un buen café? Creo que lo necesitamos». Juan asintió sonriendo a su vez. «Me parece una excelente idea, padre». Juntos, los dos hombres se encaminaron hacia una pequeña cafetería cercana, donde podrían relajarse y reflexionar sobre todo lo ocurrido. Sabían que aquel día había sido un parteaguas en sus vidas, y que la experiencia les había unido de una manera que nada ni nadie podría romper. Tras las intensas horas vividas en la iglesia y la comisaría, Juan y el sacerdote se sentaron en la tranquila cafetería, disfrutando de un merecido descanso. «Reconozco que aún me cuesta creer todo lo que ha sucedido», dijo Juan, dando un sorbo a su café. «Es simplemente aterrador pensar en lo que esas mujeres planeaban hacer». El anciano cura asintió con pesar. «Sí, es realmente espantoso. No puedo imaginar el sufrimiento y el terror que esos pobres niños habrán experimentado». Juan apretó los labios, sintiendo de nuevo la ira hervir en su interior. «Espero que esas monstruosas mujeres paguen por sus crímenes», masculló con los puños crispados. El sacerdote lo miró con comprensión. «Entiendo tu enojo, hijo. Yo también siento rabia al pensar en lo que esas indignas religiosas hicieron, pero debemos tener fe en que la justicia hará su trabajo». Juan suspiró, tratando de calmarse. «Tiene razón, padre. Sé que en el fondo lo más importante es que esos niños están a salvo ahora». «Exacto», asintió el anciano.
y eso se debe en gran medida a tu valentía y a tu determinación. Gracias a ti, logramos detener a tiempo esa horrible trama. Juan se ruborizó ligeramente, aún sintiéndose incómodo ante los elogios. Yo simplemente hice lo que creía correcto, murmuró con modestia. Cualquiera habría actuado de la misma manera. El sacerdote negó con la cabeza. No, Juan, no cualquiera habría tenido el valor de enfrentarse a esas mujeres, de adentrarse en ese sótano a pesar del peligro. Tú demostraste tener un corazón noble y una voluntad inquebrantable. Juan desvió la mirada, sintiéndose abrumado. Supongo que simplemente no podía quedarme de brazos cruzados, dijo con un suspiro. Esos niños estaban en peligro y yo tenía que hacer algo. Y lo hiciste, lo elogió el sacerdote con una sonrisa cálida. Gracias a ti, esos pequeños ahora están a salvo y lejos de las garras de esas mujeres. Juan asintió, sintiendo cómo un peso se le quitaba de encima. Me alegro de haber podido ayudarlos, murmuró con sinceridad. Aunque aún me cuesta creer que algo así haya sucedido en nuestra propia iglesia. El sacerdote suspiró con pesar. Lamentablemente, el mal puede anidarse incluso en los lugares más sagrados, pero debemos mantener la esperanza de que, con la ayuda de Dios, podremos erradicarlo. Juan lo miró con respeto. Tiene razón, padre, y usted también tuvo un papel fundamental en todo esto. Si no hubiera sido por su apoyo y su determinación, quizás no habríamos logrado detener a esas mujeres. El anciano cura le dedicó una sonrisa bondadosa. Simplemente hice lo que cualquier sacerdote habría hecho en mi lugar, dijo con modestia. Pero estoy orgulloso de que hayamos podido trabajar juntos para proteger a esos inocentes. Juan asintió, sintiendo cómo la admiración y el afecto que sentía por aquel hombre crecían aún más. Padre, ¿cree que esos niños podrán recuperarse de todo esto?, preguntó con preocupación. El sacerdote suspiró. Será un largo y difícil proceso, no lo niego, respondió con gesto grave. Pero confío en que con el apoyo adecuado y el amor de una familia puedan sanar esas heridas y volver a tener una vida plena. Juan asintió, esperanzado. Me alegra saber que estarán en buenas manos. Espero que puedan encontrar la paz y la felicidad que se merecen. Así será, hijo, aseguró el sacerdote, poniendo una mano sobre la de Juan. Dios vela por esos pequeños y les dará la fuerza para superar este trauma. Ambos hombres permanecieron en silencio por unos instantes, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Finalmente, Juan se atrevió a hacer una pregunta que le rondaba por la mente. Padre, ¿cree que esas mujeres, esas monjas, realmente creían estar haciendo algo correcto? El sacerdote lo miró con gravedad. Es una pregunta difícil de responder, hijo, dijo después de unos instantes. Es posible que de alguna retorcida manera creyeran que lo que hacían era justificable, pero eso no les exime de su culpa ni de la terrible crueldad de sus actos. Juan asintió, pensativo. Supongo que, a veces, el mal puede esconderse tras una máscara de rectitud, murmuró con amargura. Tristemente es así, confirmó el sacerdote con pesar. Pero nuestro deber es desenmascararlo, sin importar cuán profundamente se haya arraigado. Juan lo miró con respeto y determinación. Gracias a usted y a la policía logramos hacerlo esta vez, dijo con una leve sonrisa, y le aseguro que si vuelvo a encontrarme en una situación similar, no dudaré en actuar. El anciano cura le devolvió la sonrisa complacido. Me alegro de oír eso, Juan. Eres un hombre de gran corazón y, estoy seguro, harás un gran bien en este mundo. Juan se sintió reconfortado por las palabras del sacerdote. En ese momento, supo que aquella experiencia no solo le había enseñado a ser valiente y a luchar por la justicia, sino que también le había brindado una valiosa amistad. Mientras terminaban sus cafés, ambos hombres conversaron sobre diversos temas, riendo y compartiendo anécdotas. Poco a poco, la tensión y el agotamiento de las horas pasadas fueron dando paso a una sensación de tranquilidad y camaradería. Cuando finalmente se despidieron, Juan se sentía renovado y con un renovado sentido de propósito. Sabía que en adelante estaría más atento a las injusticias y dispuesto a enfrentarlas, contando siempre con el apoyo y la guía del sabio sacerdote. Mientras caminaba de vuelta a su casa, Juan no pudo evitar sonreír, consciente de que, gracias a aquel día, su vida había cambiado para siempre. En los días siguientes al incidente en la iglesia,
Juan se mantuvo en contacto con el sacerdote, interesándose por la suerte de los niños rescatados de las manos de las monjas. Los servicios sociales se han hecho cargo de ellos, le informó el anciano cura con gesto sereno. Los están atendiendo con mucha dedicación, brindándoles el apoyo psicológico y emocional que necesitan para superar este trauma. Juan asintió, visiblemente aliviado. Me alegra saber que están en buenas manos. Esos pobres pequeños han sufrido tanto. El sacerdote puso una mano sobre su hombro, mirándolo con comprensión. Sé que aún te preocupas por ellos, Juan, pero debes confiar en que, con el tiempo y los cuidados adecuados, lograrán sanar esas heridas. Eso espero, padre, suspiró Juan. No puedo dejar de pensar en lo que esas monstruosas mujeres les hicieron. Lo sé, hijo, dijo el anciano con pesar, pero ahora están a salvo, gracias a tu valentía y a tu persistencia. Debes sentirte orgulloso de lo que lograste. Juan sonrió con modestia. No lo habría conseguido sin su ayuda, padre. Usted fue fundamental. El sacerdote le devolvió la sonrisa. Juntos logramos detener una gran injusticia. Eso es lo que importa. Desde entonces, Juan y el sacerdote mantuvieron una estrecha amistad. El anciano cura se convirtió en una figura paternal y consejera para Juan, guiándolo con sabiduría y compasión. Poco a poco, Juan comenzó a involucrarse más en las actividades de la parroquia, dedicando su tiempo y esfuerzo a ayudar a los más necesitados. Su experiencia en el sótano de la iglesia le había abierto los ojos a la dura realidad que enfrentan muchos niños y familias vulnerables. Un día, el sacerdote lo llamó a su despacho. «Juan, me gustaría proponerte algo», dijo el anciano con una sonrisa. «Sé que has estado ayudando mucho a la parroquia y a la comunidad. ¿Qué te parecería convertirte en voluntario de forma oficial?» Juan lo miró, sorprendido. «¿Voluntario, padre? ¿Quiere decir que me una a su equipo de trabajo?» «Así es», asintió el sacerdote. «Creo que tu dedicación y tu corazón noble serían un gran aporte para nuestra labor social. ¿Qué dices?» Juan sintió que se le formaba un nudo en la garganta, emocionado. «Padre, sería un honor», respondió con sinceridad. «Haré todo lo que esté en mis manos por ayudar a los demás». El anciano cura le sonrió con orgullo. «Lo sé, hijo. Sé que serás un valioso miembro de nuestro equipo». Desde ese día, Juan se volcó de lleno en su trabajo como voluntario de la parroquia. Utilizaba sus habilidades y su tiempo libre para apoyar a familias necesitadas, a niños en situación de riesgo y a cualquier persona que requiriera su ayuda. Gracias a su incansable labor y su buen corazón, Juan se ganó el respeto y la admiración de todos los miembros de la comunidad. El sacerdote, por su parte, se sentía orgulloso de haber visto nacer en aquel hombre un espíritu de servicio y entrega. Con el paso de los años, Juan se convirtió en un pilar fundamental de la parroquia, trabajando codo con el anciano cura para mejorar la vida de quienes lo rodeaban. Juntos, lograron llevar a cabo numerosos proyectos y programas que brindaban apoyo y esperanza a los más vulnerables. Cuando finalmente llegó el momento de la jubilación del sacerdote, Juan se acercó a él con una sonrisa emocionada. «Padre, le agradezco de todo corazón todo lo que ha hecho por mí y por esta comunidad», le dijo, abrazándolo con afecto. «Usted ha sido un verdadero ejemplo a seguir». El anciano cura le devolvió el abrazo con los ojos brillantes. «Tú también has sido una bendición para mí, mi querido amigo», respondió con voz cálida. «Juntos hemos hecho un gran bien, y estoy seguro de que continuarás con esta noble labor». Juan asintió con determinación. «Así será, padre. Prometo seguir luchando por la justicia y por ayudar a los más necesitados. Usted me ha inspirado a ser un hombre mejor». Esa noche, cuando Juan regresó a su hogar, se detuvo a contemplar una foto enmarcada que guardaba en un rincón. Era la imagen de él y el sacerdote, sonriendo juntos durante una de las actividades de la parroquia. Con una sonrisa en los labios, Juan supo que aquel día en la iglesia, cuando vio al niño llorando y decidió investigar, había marcado un antes y un después en su vida. Gracias a esa decisión, había encontrado un propósito y una misión que lo llenaban de orgullo y satisfacción. Ahora, más que nunca, se sentía comprometido a seguir los pasos de aquel hombre sabio y bondadoso, trabajando incansablemente para construir un mundo más justo y compasivo. Esa sería su legado,
la huella que dejaría en la vida de quienes lo rodeaban. Con esa resolución en su corazón, Juan se fue a descansar, sabiendo que mañana sería un nuevo día lleno de oportunidades para hacer el bien.